¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y esto es Hablemos de las óperas del Met en el Auditorio Nacional. Hoy nos toca platicar un poco acerca de Turandot, la última ópera de Giacomo Puccini, una de las óperas más amadas, más queridas, tal vez más conocidas de todo el repertorio. Una ópera que además contiene una de las áreas emblemáticas de todo el repertorio italiano, Nessun Dorma, Nadie Duerma. Esta aria que pusiera en boca, en oídos de todo el mundo, Luciano Pavarotti, y que todavía fuera catapultada más hacia el inconsciente colectivo planetario por los tres tenores, Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo, cuando en el Mundial de Fútbol de Italia, en Roma, al frente de las termas de Caracalla, hicieran una interpretación a tres voces de esta aria. Antes de continuar, por supuesto y como siempre, una invitación para que este próximo sábado 7 de mayo a las 11:55 de la mañana asistan a la transmisión en vivo que el Auditorio Nacional hará de esta función precisamente desde el Met de Nueva York. Asistir a una función de estas en el Auditorio Nacional no es simplemente ir a ver la proyección de una transmisión de una ópera. Es una experiencia inmersiva en más de un sentido. La tecnología en video, en audio del Auditorio Nacional, tecnología de punta a nivel mundial, permite literalmente sentirnos en el teatro, y no solamente en el teatro, sino por momentos sentirnos dentro del escenario. La calidad de la transmisión que hace el Met es absolutamente cinematográfica. El despliegue técnico, robótico de cámaras convierte esto en una experiencia cinematográfica literalmente. Hagan la prueba, dense una oportunidad de asistir a esta Turandot este sábado 7 de mayo y se van a dar cuenta de que es una experiencia que literalmente puede cambiar la vida, puede cambiarles la vida. Pero ¿por qué Turandot? ¿Por qué Puccini puede cambiarnos la vida? ¿Qué tiene esta ópera? Tenemos aproximadamente 30 minutos para esta charla, no podemos cubrir todos los puntos, pero es importante de entrada saber quién escribe esta obra. Sí, dirán, Giacomo Puccini, uno de los grandes compositores italianos, nace en 1858, muere en 1924. ¿Pero qué nos dice eso? ¿Quién es ese hombre más allá de su fama, más allá de sus coordenadas cronológicas biográficas? Puccini, en pocas palabras, es o se convierte en el heredero de Giuseppe Verdi. ¿Y quién es Giuseppe Verdi? El rey de la ópera no solamente italiana, sino de la idea de la ópera italiana en todo el mundo. Puccini, trabajosamente, con varios descalabros de entrada, alcanza ese estatus, alcanza la cima y se vuelve, en palabras del New York Times, cuando visita Nueva York aproximadamente en 1910, lo visita un par de veces, se convierte, según ellos, en el italiano más famoso del mundo. Es un hombre que, sin embargo, a pesar de esta fama, es un hombre melancólico, más bien para estándares de nuestro tiempo diríamos depresivo. Es un hombre con depresión, es un hombre ciertamente más que tímido, casi sociópata, que vive encerrado en una hermosa villa que se hizo junto al lago Mazzuccoli, en las afueras de Viareggio, en un pequeño caserío llamado Torre del Lago, cerca de Pisa, para que nos ubiquemos un poco en la geografía italiana, que vive encerrado en ese lugar, simplemente saliendo por las mañanas al alba en su lancha a cazar patos, algo que hoy no estaría muy bien visto, y que se dedica a vivir una relación compleja con su esposa. Tendremos que hablar de algunos temas delicados, pero sobre todo a escribir sus óperas, a pensar, a dudar. Es inseguro como pocos compositores y es un hombre que generalmente para abordar una ópera recurre habitualmente al teatro. Y eso es inmejorable condición para escribir una obra de excelencia. Puccini suele ir al teatro, ver obras de teatro y a partir de ahí, con obras de teatro que funcionen, que puedan conmoverlo, a veces en idiomas que no habla, tomar la inspiración, decidir
Esa es la obra que quiero musicalizar. Así escoge la Bohème, así escoge Madama Butterfly, así escoge La Fanchula del Oeste, así escoge Tosca. No es el caso de Turandot. Veremos qué sucede con Turandot. Pero este hombre que vive encerrado en este lugar es un hombre que además ha tenido que soportar o que sobrevivir a distintas cuestiones. Una de ellas, por curiosa o por absurda que suene, es la de la propia fama. Pocas cosas más difíciles de llevar para un individuo en la disciplina que sea que su propia fama, que ser considerado el mejor del mundo en algo. Puccini siempre tiene que estar a la altura de Puccini, siempre tiene que competir contra Puccini, superar a Puccini. Y no siempre puede, y no siempre pudo. Después de su trilogía memorable escrita entre 1896 y 1904, La Bohème, Madama Butterfly y Tosca, después de, bueno, en orden distinto, era primero Bohème, después Tosca y finalmente Madama Butterfly. Después de eso viene un gran declive en su vida, en su personalidad, en su obra. De alguna manera, esta suerte de Dream Team, de equipo maravilloso, donde tenía Giulio Ricordi, su editor, como capitán del proyecto, a Simoni, antes de Simoni y Adani, esos aparecerán en Turandot, a Giacosa e Illica y Giacosa como par de libretistas, estrellas que hacen esos textos. Ha desaparecido Giacosa, ha muerto Ricordi. Eso desarticula su equipo, su laboratorio creativo, pero además ha sucedido algo terrible. Una chica que trabaja en su casa, Doria Manfredi, ha sido literalmente deshonrada, agredida por la propia esposa de Puccini, dado el sabido comportamiento de infidelidad del autor de estas óperas. Ha sido víctima esta chica, Doria Manfredi, menor de edad, de los celos de la esposa de Puccini, de Elvira Puccini, nacida Elvira Bonturi. Acosa a esta chica, Puccini niega haber tenido relaciones con ella y finalmente es tal la suma de ofensas, de vejaciones, de insultos, de descrédito en toda la zona aledaña que la esposa de Puccini hace de esta chica, que esta chica toma unas pastillas de mercurio y se quita la vida. Es un hecho absolutamente traumático para cualquier individuo, más para un hombre sensible como Puccini. Y después de muerta, la familia de esta chica ordena una autopsia específica y se demuestra que Doria Manfredi ha muerto sin haber tenido relaciones sexuales, es decir, ha muerto virgen, es decir, que no hubo nunca esta relación, es decir, que fue calumniada. En un rato, al final, revelaremos algo particularmente fuerte que le da otro contexto, perdón, que nos permite escuchar de una manera muy distinta, acaso aterradora, esta Turandot, su última ópera. Me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Lo veremos y veremos de qué manera tiene que ver. A partir de todo esto, Puccini entra en esta suerte de declive, en donde óperas como La Fanciulla del West, como La Rondine, como su tríptico, conformado por Gianni Schicchi, por Suor Angelica, por Il Tabarro, ya no tiene esta repercusión, esta fuerza. Sabremos después qué fue exactamente lo que pasó. Y así llegamos hasta este punto, 1920 aproximadamente, cuando Puccini, buscando dar en el blanco de nuevo, meter un home run operístico de nuevo, da con la idea de Turandot. ¿De dónde saca esto? Es bastante imbricado o imbricada la ruta por la que llega la historia original. La historia original se remonta a la antigüedad, a un texto leo titulado Las 7 bellezas o Las 7 princesas, obra de Nezami Ganyavi, un gran poeta épico de la literatura persa. Aquí es una historia situada en la época sasánida persa, en donde hay 7 princesas de un príncipe de distintas nacionalidades. Una de ellas, en la historia original, es rusa y es la que tiene un comportamiento similar al de Turandot, una princesa hierática que ha sufrido algún trauma, que no quiere entregarse a ningún príncipe, que pone acertijos para que cualquier príncipe que quiera acceder a su mano, a su lecho, a desposarla, tenga que resolverlos, y quien no los resuelva tiene que pasar por una puerta con una serie de lanzas donde casi
no casi, inevitablemente es decapitado. Esta historia es recogida por François Delacroix, un traductor francés, un escritor francés contemporáneo de Antoine Galland, el primer traductor en Occidente, nada más y nada menos que de Las Mil y Una Noches. Él toma esta historia, pero en particular una de las historias, la de la princesa rusa, pero la traslada también a una suerte de zona china, la convierte en una princesa china, pero guarda un nombre persa, el nombre de Turandot, la hija de Turán, otra zona persa. Todo esto parecería muy remoto, una serie de cuentos de la antigüedad, chinos, traducidos, llevados a Occidente por franceses, pero aquí aparece Carlo Gozzi, un gran autor de teatro italiano, que de una manera muy extraña, como él hacía, toma esta obra y la mezcla, la funde con ideas de la comedia del arte italiana, donde aparecen personajes como Trufaldino, como estos personajes tipo, comedia del arte, payasitos, personajes muy peculiares que son asociados con la comedia italiana, como Arlequino, como todos estos personajes, decía yo, mezclado con esta suerte de chinería, algo abigarrado. Pero no solamente queda ahí este periplo de la historia para llegar a Puccini, sino que Schiller, nada menos que Friedrich Schiller, el gran dramaturgo romántico alemán, toma la historia de Gozzi, la traslada, la adapta en alemán, y luego Puccini lee una traducción al italiano de lo que Schiller hizo a partir de la obra italiana de Gozzi, y ahí Puccini dice, aquí hay algo, esto me interesa. Yo les quiero comentar algo que es importantísimo para entender muchas de las óperas. Podemos analizarlas desde la perspectiva musical, desde la perspectiva estilística, la armonía, el contrapunto, muy importante. Pero cuando un compositor ya pertenece a la época de los compositores en los que estos pueden escoger qué obra musicalizan, qué es lo que convierten en una ópera, claramente la elección de esa historia habla de ellos. Es el primer punto de interpretación. ¿Por qué escogieron esta y no aquella? ¿Por qué escogieron una de guerra y no una mitológica? ¿O por qué escogieron una policíaca y no una histórica? Porque de alguna manera los compositores se ven en estas obras. De alguna manera hay una proyección, hay una introyección de la historia, de los personajes. Algo resuena en ellos. Y vamos a ver de qué manera todo esto que les he platicado, estos breves antecedentes de la vida de Puccini, van a resonar en él a través de la historia de Turandot, de la hija de Turán, de esta princesa frígida o fría que desafía a este príncipe persa. En 1920 Puccini ya no tiene a Illica y Giacosa, ahora tiene a Simoni y Adami como sus dos libretistas, empieza a trabajar con ellos y es importante recordar que en Puccini el trabajo de elegir el título y de supervisar, más bien de torturar a sus propios libretistas para llegar a la versión definitiva del libreto que le interesa tener, es un proceso muchísimas veces más largo que el de escribir la ópera propiamente, de componer. Puccini invierte más tiempo en llegar al texto final con sus libretistas que en escribir la ópera. ¿Por qué? Porque Puccini ya está componiendo cuando escoge la obra, cuando delinea o perfila los personajes, cuando trabaja con los libretistas, insisto, torturándoles, diciéndoles, pon, quita, ajusta, hazlo más así, hazlo menos así, cambiemos este personaje, hagamos esto. Ahí Puccini está pensando musicalmente y eso sucede como con muy pocas óperas con Turandot. Está más inseguro que nunca. Puccini quiere volver a ser Puccini. Y ahí en 1920, 21, 22, empieza ya todo este trabajo hasta finalmente llegar al libreto que conocemos, el libreto con el que se musicaliza la ópera y el libreto que nosotros percibimos que entra, que llega a nosotros al ver Turandot. Ese es el libreto que aparentemente Puccini no aparentemente, que Puccini había aprobado y sobre el que estaba componiendo, pero sobre el cual tiene varias dudas. Y hay algo absolutamente único en esta Turandot.
algo que sucede en la fabricación, en la escritura, en el trazado de este libreto, que no sucede con otras óperas de Puccini. Puccini, motu proprio, por exigencia, obliga a los libretistas a incorporar un personaje que no existe ni en la leyenda, ni en las distintas versiones, ni en Gozzi, ni en Schiller. Y ese personaje es Liu, la esclava de Calav que se quitará la vida. La esclava, la trabajadora del castillo del príncipe que termina suicidándose. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos minutos de Doria Manfredi, esta no esclava, trabajadora doméstica de el príncipe Puccini en el palacio que es la Villa Puccini junto al lago Mazzuccoli y que se termina quitando la vida en algún sentido por ayudar a su patrón, por amor a su príncipe? Algo extraño sucede. Y esto es real, no hay especulación, no estoy inventando nada. Puccini inventa, ordena que aparezca un personaje que no existe y que claramente tiene una referencia autobiográfica, sin duda, flagrante, explícita. Aquí empezamos a entender que Puccini está demasiado involucrado con esta historia y esta princesa de hierro, cruel, dura, que parece parecerse tanto a Elvira Bonturi, ahora Elvira Puccini, su esposa celosa, con la que vive esta relación bastante infernal, aunque paradójicamente después de la muerte de Doria Manfredi, esta relación se vuelve más tranquila, más serena, mejor, alcanzan después de la tragedia el mayor grado de felicidad posible. No comenté que después de muerta Doria Manfredi, después del análisis que prueba que no tuvo relaciones con Puccini, la familia de Doria demanda penalmente a la esposa de Puccini, gana la demanda, consigue una multa y cárcel para la esposa de Puccini, y Puccini tiene que negociar con ellos económicamente para evitar que la cosa llegue a lo que ya había sido determinado por un juez. Insisto, todo esto parece regresar con Turandot, aunque ya ha habido algún otro ejemplo, Suor Angélica, esta chica que ha tenido un hijo fuera del matrimonio, que es recluida en un convento y que finalmente por azares de la trama de Suor Angélica se quita la vida tomando unas hierbas que ella misma prepara y se arrepiente de haberse suicidado. Otra vez, esta idea de este personaje frágil que se quita la vida y que tanta relación tiene con Doria Manfredi, aparece, va y viene en la obra pucciniana. Puccini comienza a escribir su Turandot. Y aquí hablemos un poco más de música, es decir, Puccini recurre otra vez a lo exótico, a lo lejano, a lo chino. ¿Por qué le gusta a Puccini eso? ¿Por qué le gusta la Nagasaki japonesa para hablar de Butterfly, o un ático parisino para hablar de la Bohème, o el lejano oeste estadounidense para hablar de la fanchula del West? ¿Por qué le atrae esto lejano, distinto, distante? Es una suerte de detonante, de catalizador para su imaginación musical. Es una manera de pintar distinto, de tener que poner, si me permiten el símil, texturas, tapices, arquitectura, olores, aromas, perfumes distintos desde la música. Puccini se encarga de situarnos musicalmente, tal vez no en China, pero sí en su China, la China que Puccini se inventa con elementos que estudia, con cajitas de música de donde toma tonadas, melodías chinas, con algunos estudios que hace. No es un etnomusicólogo, no es un intelectual, pero estudia y genera este ambiente. Por supuesto, Puccini quiere ahora una ópera coral gigante que nunca ha tenido. Una ópera como algunas de las grandes, como un Nabucco verdiano, como un Boris Godunov, mussorgskiano, en donde el coro tenga un personaje central.
y también aparece de esa manera. Nunca Puccini había escrito para el coro de ese modo. Nunca había escrito para una orquesta más grande, más robusta. Es el Puccini más moderno. Un Puccini que, contrariamente a lo que se piensa, no es ni remotamente un melodramero lacrimoso, telenovelero, operístico, como tanta gente sin conocimiento dice. Es un compositor de su tiempo, moderno, extraordinariamente dotado en cuanto a sus recursos musicales, que abreva, que bebe de la música de su tiempo, que se asoma a Schoenberg, que se asoma a Stravinsky, que se asoma al atonalismo, a las vanguardias, a las modernidades y las incorpora a su manera, a la Puccini, sin que reste belleza y sobre todo sin dejar de privilegiar jamás el canto bello, emotivo, tarareable, a la italiana, pero desde una modernidad absolutamente increíble. Todo esto todo esto, como en muy pocas ocasiones anteriores, concurre, confluye en Turandot. Y en efecto, Puccini está logrando, si no su obra maestra, una obra maestra. Todo va bien, relativamente bien. Sin embargo, después de haber compuesto la muerte de Liu, todo se derrumba. Puccini todavía tiene que escribir lo que sigue, el momento en el que Calaf finalmente seduce a Turandot, el momento en el que Turandot y Calaf serán bendecidos por la fortuna, por el pueblo, por el gran emperador, y se casarán y tendrán un final feliz. Pero algo detiene a Puccini. Puccini no puede avanzar, y eso es rarísimo, único en toda su historia como compositor. ¿Qué detiene a Puccini? Algo se ha movido en ese hombre después de escribir la muerte de Liu. Liu, que le quita una daga a la princesa, se clava la daga, se hace una suerte de harakiri, bueno, no es japonesa, pero se quita la vida para no revelar el nombre de Calaf. Ese nombre que, si es conocido, implicará que Turandot gana el desafío y que Calaf debe morir decapitado. Y ella lo sabe, es torturada, y cuando se siente perdida, cuando duda de tener fuerzas para seguir resistiendo eso y confesar el nombre que aclararía todo, prefiere matarse. Ahí Puccini se traba, se atora, no puede seguir. Y sucede algo extraordinario y trágico. A Puccini le empieza a doler la garganta. Es un fumador compulsivo desde los 8 o 9 años. Fuma incontables cigarrillos. No hay un instante del día en el que no esté fumando. Cientos, miles, decenas de miles de cigarros. El dolor de garganta se incrementa. Lo llevan al médico y el médico le dice a su hijo, Puccini se entera más tarde, le ocultan a Puccini que tiene cáncer de garganta, un cáncer muy severo. Puccini tiene que detener esa ópera que ya ha detenido porque algo le perturba, hay algo que no le permite seguir, habíamos dicho. Va con Toscanini, el director, el grandísimo director de orquesta, y le entrega el manuscrito y le dice, guárdamelo mientras regreso, mientras convalezco. Y Toscanini se queda con ese manuscrito. Puccini es llevado por su hijo a Bruselas, donde el doctor Ledoux hace un tratamiento muy incipiente porque nace de radioterapia. Son los principios de la radiación con los preceptos, con las ideas que Pierre Curie, que Marie Curie le han dado para hacerle ver al doctor Ledoux y a otros médicos que la radiactividad tiene un efecto sobre esas células cancerígenas, bueno, sobre las células, y que las puede destruir. Es tan incipiente que no hay manera de dirigir la radiación y a Puccini le clavan agujas de cristal radiadas para poder llegar cerca de la glotis donde está el tumor y tratar de disminuirlo o de reducirlo. Parece que avanza, parece que lo está logrando. Sin embargo, Puccini tiene una hemorragia, Puccini es diabético y en noviembre de 1924 en Bruselas, después de ese tratamiento o a la mitad de ese tratamiento de braquiterapia radiactiva, Puccini muere con Turandot inconclusa. Turandot es estrenada en abril
de 1926, el 25 de abril de 1926, gracias a que Franco Alfano, una suerte de discípulo de Puccini, termina la ópera por comisión de Toscanini. Toscanini pasa por varios candidatos, no le gusta lo que podrían hacer. Finalmente es ahora Toscanini el que tortura a Franco Alfano para que con apuntes que Puccini ha dejado sobre lo que quiere hacer en ese dúo y en ese acto final, pueda culminar la obra. El día del estreno, 25 de abril de 1926, Toscanini detiene la función justo después de la muerte de Liu, justo en el instante donde la pluma de Puccini se detuvo y dice algo así como: en esta ocasión pudo más la muerte que el genio del maestro, hasta aquí llegó su pluma, y termina la función con ese momento. Es unos días después que se hace una segunda función, ya con el final completado por Franco Alfano. Y aquí podríamos decir que termina nuestra charla. Sin embargo, falta lo mejor, falta lo más extraordinario. Hacia 2007, después de una serie de situaciones que llevaría un rato largo contar aquí, un cineasta italiano da con una maleta que guarda la nieta de una mujer. Y en esa maleta se encuentra algo que cambia toda la historia y que va a cambiar la interpretación que ustedes hagan de Turandot de ahora en adelante. En esa maleta hay cartas de Puccini, en esa maleta hay fotografías, y esa maleta revela la verdad de lo que sucedió con Doria Manfredi. Hoy sabemos que Doria Manfredi tenía una prima hermana, Giulia Manfredi, que Giulia Manfredi era una suerte de tabernera, de chica que llevaba una especie de taberna frente a la casa de Puccini, conocida como la Terraza de Emilio. Y hoy sabemos que esa mujer era la amante de Puccini, no su prima, que Giulia Manfredi fue amante de Puccini, tuvo un hijo de Puccini, tuvo que huir después de lo que sucede. Puccini la manda fuera de Torre del Lago y mantiene al hijo durante mucho tiempo, un hijo que termina siendo extraordinariamente parecido, ridículamente parecido a Puccini en las fotos. Y todo esto nos hace saber, nos hace entender con horror. No juzgo a Puccini. El genio de Puccini camina por otro lado. Yo soy de la idea que hay que separar al individuo del creador. El individuo merecerá un juicio, el creador y su obra merecen un juicio independiente. Pero hoy sabemos entonces que Doria Manfredi era la mensajera en esa relación, que las cartas de uno a otro pasaban a través de ella y que eso fue lo que la esposa de Puccini vio, un comportamiento extraño, a escondidas, sigiloso, en el que se pasaban cosas, en el que cuchicheaban Puccini y Doria, y la mujer de Puccini, Elvira, lógicamente, con la infidelidad continua de Puccini, con los celos patológicos de ella, arma una historia que tiene todo el sentido del mundo, pero que es falsa. Y hoy entendemos que Doria Manfredi se mató para no confesar, para no decir ese nombre, el de su prima, que todo habría aclarado. Por supuesto que el que debió haber confesado ese nombre fue, tristemente, me duele decirlo por la admiración, el propio Puccini, y que ese callarlo, esa culpa, lo arrastró o la arrastró décadas enteras, muchos años, hasta su muerte. Esto sucede en 1909 y Puccini muere en 1924. Y entonces todo cobra otro sentido. Liu es Doria Manfredi. Y Liu, como Doria, se quita la vida para no decir ese nombre que hubiera cambiado la historia, que hubiera delatado la verdad. Se dan cuenta de qué manera Turandot es Puccini y Puccini es Turandot. Y tal vez así, y desde ahí podemos entender la fuerza
la emotividad de esta ópera, que además es por supuesto espectacular y que es un compendio de lo mejor de Puccini, pero no deja de ser una obra extraña, con una mujer fría, con estos tres personajes ping, pang y pong, herencia de la comedia del arte, que se vuelven una suerte de inconsciente colectivo o de inconsciente de Calaf, el príncipe que le dice: no te acerques, ten cuidado. Turandot no existe, solo existe la nada. Turandot no existe realmente. Esta ópera, como ópera, no existe. Esta ópera es Puccini, es esa culpa, es esa emotividad y es ese genio, es ese hombre que por fin recupera la pluma, que vuelve a ser el grandísimo compositor que siempre había sido, pero que es alcanzado por la propia historia que está escribiendo. Y no me van a decir que el que ese cáncer aparezca en ese momento, más allá de la parte física, tiene, como todos sabemos, una parte emocional, una parte psicológica. Puccini tiene que terminar Turandot, él, en la frase Liu, belleza, Liu, bondad, Liu, perdón. Es justamente una suerte de expiación, de pedirle perdón a esa chica a través de esta ópera. Y creo que con estos elementos presentes podremos hacer una interpretación distinta de una obra que tampoco necesita de esta explicación, de una obra que per se es capaz de conmovernos, de sacudirnos y dejarnos absolutamente convencidos de dos cosas: de que Puccini es uno de los reyes de la ópera y de que la ópera es la reina de los espectáculos, el espectáculo sin límites, ese que de verdad nos puede conmover, atrapar y seducir, como el propio Puccini hacía e hizo con tantas mujeres. Démonos la oportunidad, démonos todos la oportunidad de ser casados por ese cazador que era Puccini, que nos case con su ópera, que nos atrape y que nos rompa el corazón como lo hace una y otra vez. Y para ello tienen que asistir este próximo sábado 7 de mayo a las 11:55 de la mañana a ver la Turandot del Met de Nueva York, que transmitirá el Auditorio Nacional, con esta tecnología que, sumada a todo lo que les he dicho y a un elenco extraordinario, convertirá ese evento en una experiencia que muy probablemente les cambie la vida. Soy Gerardo Kleinburg y les agradezco su atención.